Ellos son tu voz. En DTV, el resumen. DTV, el periodismo en el Congreso. Hola, bienvenidos a una nueva jornada del resumen de noticias parlamentarias. Arrancamos una semana con agenda, con información que va a suceder esta semana en la Cámara de Diputados de la Nación Argentina. Tenemos previsto en la agenda varias reuniones de comisiones, también con anuncios por parte del Ejecutivo de proyectos que van a ingresar aquí a la Cámara de Diputados de la Nación, así que seguramente que vamos a estar haciendo la cobertura del tratamiento cuando se traten en las respectivas comisiones. José, ¿cómo andás? Hola, Lu. ¿Cómo ¿Todo va? bien? Todo muy bien, sí. ¿Cómo ves estos anuncios por parte del Ministro de Economía de estos temas que se van a tratar aquí en el Congreso de la Nación? Que de hecho en este momento están reunidos en Economía distintos representantes de la Cámara de Diputados de la Nación, entre ellos Cecilia Moró, porque de alguna manera tienen que articular cómo va a ser el tratamiento en comisión de este tema del impuesto a las ganancias, por ejemplo. Claro, sí, digamos, esto va a ir por decreto, originalmente va a ir por decreto, después va a haber un proyecto de ley que ya están circulando algunos resúmenes, algunos bocetos de lo que va a ser. Han trascendido muchos detalles del mismo. Veremos a ver qué posibilidades hay. Y la semana pasada consultando... Claro, pero hay que explicar de cómo, o sea, el tema de aumentar, digamos, el piso del impuesto a las ganancias va a ser por decreto, pero lo que va a tener que sancionar el Congreso es la actualización, que pretenden hacer una actualización semestral, ya que quede establecido por ley. Entonces ya no va a depender de que cual sea el gobierno que venga el año que viene, tenga que estar subiendo o no el piso del impuesto a la ganancia, sino que va a haber una ley, en el caso de aprobarse, que va a determinar que cada 6 meses se vaya actualizando solo. Claro, y es una especie de doblar la apuesta, porque, bueno, justamente recordemos, la semana pasada en torno electoral el candidato oficialista había dicho que, bueno, si era presidente iba a sacar el impuesto a las ganancias. Entonces, desde la oposición, el presidente del bloque del PRO, Cristian Ritondo, le dijo por Twitter, bueno, hacelo ya. Claro. Si hacelo ya, te lo votamos. Bueno, ahí está. Ahora no es cuestión de quejarse. Sí. Parece que viene en forma de proyecto de ley. El fin de semana la consultaron a la candidata presidencial de Juntos por el Cambio y puso sus dudas. Sí. Alguno dijo, bueno, ¿de dónde sale la plata? ¿Cómo se emitiría? ¿Cómo se financiaría? Así que, bueno, habrá que ver, habrá que conocer un poco el anteproyecto, que seguramente durante el transcurso del día o la noche va a conocerse. Y bueno, y veremos a ver qué es lo que sucede en el Congreso cuando llegue. Tienen que entrar por diputados. Consultando ahí el viernes justamente por el tema de cuándo serán la próxima sesión. Nosotros veníamos auspiciando una sesión el 13, claro, después la movimos para el 19. Claro, que todavía sigue en pie. Yo la pongo muy en duda. Ay, yo la pongo muy en duda ahora. Por algo lo dirá. Cuando José dice eso, porque algo de información tiene seguramente de que... Pero bueno, veremos entonces, septiembre estaremos sin sesión. Alguien me dijo... Fines de septiembre, principio de octubre, seguramente va a haber. Pero vamos a ver, pero de todas maneras, y cuando me decía alguien que era uno de los, que no era del oficialismo, me decía, bueno, veremos entre los proyectos que estaban dispuestos a tratar, estaba esa cuestión de ganancia. Claro, y que es un tema que seguramente vamos a escuchar que va a haber muchos oradores y disertantes porque es un tema que le interesa a todos los espacios políticos, ¿no? Sea cual sea quien venga a tener la presidencia el año que viene, sea cual sea el espacio que le toque gobernar, va a ser un tema, bueno, del cual se tiene que ocupar el próximo gobierno también, sea tanto el oficialismo o la oposición. Eso va a determinar con las elecciones. Y también, bueno, el ingreso de otros proyectos, como viene de parte de Economía, que con José lo estuvimos analizando la semana pasada, que tiene que ver con esto de liberar de alguna manera de las cargas tributarias a los empleadores para
para que pongan en una situación de blanqueo, podríamos decir, de trabajadores, ¿no? O sea, no es blanqueo de capitales, es blanqueo de trabajadores, una condonación, por un lado, de delitos penales y de deuda por haber tenido a trabajadores en negro. Bueno, de alguna manera el proyecto lo que establece es perdonarles esas multas que le correspondería, incluso los delitos penales, para que regularicen la situación de los trabajadores. Por otro lado, otro de los objetivos que plantea ese proyecto también es que pasar de justamente de todas aquellas personas que cobran un plan social, que mantengan ese plan social durante 12 meses y a su vez puedan tener un trabajo en blanco, es como se puente ese nexo, ¿no?, entre el plan social y el trabajador, y de alguna manera incentivar también en el pago bajar el pago de las contribuciones patronales para que muchos trabajadores tengan la posibilidad de tomar y poner en blanco, en una situación de regular, a todos aquellos trabajadores que ingresen como nuevos trabajadores dentro de su planta. Así es. También es un proyecto que seguramente se va a tratar aquí en comisión, que se va a analizar. Todavía no se sabe cuándo arrancaría. El miércoles que viene arrancaría el debate, va a ser un debate Este miércoles. Este miércoles sí, arranca un debate con la presencia de funcionarios, va a estar la ministra de Trabajo, el titular de la FIP va a estar el miércoles. Y se va a emitir dictamen ese mismo día. O sea, cuestión de hacerlo ingresar en el recinto en la próxima sesión. Solamente esa comisión es la que es la de Presupuesto y Hacienda, es la única que tiene que intervenir en ese. No, legislación del trabajo no. No, sí. En esa sí, va a estar legislación del trabajo. Claro. Va a ser un plenario. Presupuesto, sí, va a ser esas dos, ¿sí? Y lo que me decía nuestra fuente, el fin de semana fue que lo molesté, y decía que ese proyecto es otro de los que estarían dispuestos a tratar con gusto. La oposición también. Sí. Claro, porque pasa que le beneficia también a la oposición. Eventualmente, en el caso de que llegue la oposición a hacer gobierno el año que viene, estás dando un incentivo a los empleadores para que tomen trabajadores, los pongan en una situación de regular, ¿sí?, acorde a la ley, acorde a derecho, y también aquellos trabajadores que actualmente los tenés en negro, que los puedas blanquear, que los puedas poner en una situación de formalidad, de alguna manera a través de una condonación, un perdón de ciertas multas, ciertos delitos que te corresponderían como empleador por haber tenido a tus trabajadores en negro, y ese trabajador también que está esta cosa que dice, yo no quiero que me pongan en blanco porque él pierdo el plan social. Bueno, ese proyecto lo que establece también es que mantengan el plan social por 12 meses, a la vez que van a mantener ese nuevo puesto de trabajo en situación acorde a la ley, podríamos decir. Así es, y porque aparte no tiene costo fiscal esto. Y por el hecho de que recién acabas de decir, un plenario de legislación del trabajo y de, ¿cuál dijimos? Presupuesto de Hacienda. Presupuesto, entonces Claro. sí debe tener costo fiscal. Por puede eso, ser. sí. Pero de todas maneras, el costo fiscal que tenga, igualmente se gasta, porque es mantener el plan social, bueno, lo mantenés durante 12 meses, al contrario, lo estás manteniendo por un tiempo determinado, en ese caso. Exactamente. Bueno, todo esto va a suceder en la comisión del día miércoles, ¿no? Sí. El día miércoles tenemos ese plenario de comisiones, así que seguramente que ese día vamos a analizar más en profundidad, a ver en qué consiste este proyecto de ley, pero en algo coincidimos con José, que es un proyecto que le interesa tanto al oficialismo como a la oposición. Lo mismo el tema del impuesto a las ganancias, un tema que le favorece al oficialismo, también a la oposición. Entonces no creo que haya legisladores que quieran votar en contra. ¿O y no? ahí podríamos poner en duda, lo incomoda por ahí a la oposición, porque la pones en un brete. ¿Cómo ponerte a un tema así? Puede ser que algunas de las objeciones que pueden llegar a poner pasan por el tema del costo fiscal. Exacto. El costo fiscal que, ¿cómo lo cubrís eso? Con emisión, y bueno, ahí entonces es un momento en el cual lo pones en un brete, y es un poco lo que nos decía nuestro diputado consultado respecto de que, bueno, le habían doblado la apuesta desde el presidente del bloque PRO, ahora habría que ver qué es lo que piensa si eso llega a suceder. Habría que mantener, ¿no? Porque se hizo pública la opinión, no fue una charla de pasillos, que bueno, no hay prueba de eso. Hay que sacarles el Twitter, me claro. parece. Inchequeables o incomprobables, o sea, no, bueno, se hizo, la verdad que la opinión se dio a conocer, estamos hablando de Ritondo, ¿no? Que es jefe del PRO, del bloque del PRO en la Cámara de Diputados de la Nación Argentina. Así que, como ven, entonces hay muchos temas que se van a empezar a analizar aquí, tanto en comisión como también en una posible sesión. Pero vamos a meternos en el tema del día, pero antes de eso vamos a escuchar a ver qué decía Ramiro Gutiérrez en DTV Entrevista con nuestro compañero Embón, que hablaba de lo siguiente. Si
Si no tenés seguridad, no tenés nada, Horacio. Tal cual. Podés tener una hermosa familia, podés haber elegido una profesión y en 5 minutos desapareció Se todo. terminó. Yo recuerdo que mi abuelo me contaba que en otras épocas, cuando el juez venía caminando, la gente se corría para dejarle lugar en la vereda porque era una institución de respeto. Naturalmente. Y que muchas veces, cuando llegaba una denuncia, el juez te llamaba y vos tenías temor reverencial para ir frente a esa persona que a veces ejercía algo que hoy está a veces en la ley de otros países, que se llama reprimenda judicial. Ah, mira, no sé qué Sí, es eso. el juez te llama y te dice: usted está caminando por la cuerda floja. Ah, mira. Mucho cuidado. Enmiende. Te advierte. Enmiende. Porque alguien ha venido y nos ha dicho que usted está caminando por el borde y su caminar es sinuoso. Corrija. Mejore. No quiero llamarlo otra vez. Es una ciudad hermosa, es una ciudad pequeña que tiene la tranquilidad y la mansedumbre de esos lugares donde uno quiere estar Sí, claro. y tal vez hasta terminar sus días ahí. Sí, es ¿no? el lugar en el mundo que uno elige. Sí, entonces yo estudié en la Universidad de Buenos Aires con mucho esfuerzo de mis padres, de mi familia, Ya lo creo. porque uno emerge del fruto y el esfuerzo de todos los demás que tratan de que vos En llegues a esto ese de la lugar. movilidad. Social ascendente. Bueno, volví y me quedé a trabajar ahí en un estudio jurídico que tomaba jóvenes recién recibidos para que pudieran hacer su experiencia laboral. Bárbaro. Bueno, un día me llamaron y dijeron: queremos que te quedes como socio, y ahí, Mirá qué bueno. sí, ahí quedé en ese estudio que me dio grandes satisfacciones. Eras muy joven. Era muy joven, 24 años, el doctor Menchón, el doctor Porres, me enseñaron la profesión. Me encantó. Y recuerdo un día que me invitaron a que los acompañe a una entrevista con un comisario para ver una causa. Yo ya me latía el derecho penal en mi interior. Y el comisario nos recibió con la bandera argentina a un lado, el cuadro de San Martín del otro, y fue una conversación bastante esquiva para la justicia. Entonces, mi socio, el doctor Menchón, que me llevó, se mantuvo muy firme, y cuando salimos me dijo: nunca arregles estas cosas como nos acaban de invitar a arreglar, porque si no siempre vas a ser un Carlitos. Así que yo No soy un Carlitos. en ese camino. Ahí lo veíamos a Ramiro Gutiérrez, diputado del oficialismo, hablando de alguna manera cuál es su visión y su trayectoria dentro de lo que es el mundo judicial, ¿no? De la justicia, hablando de la cuestión de seguridad. Y vamos a meternos en el tema del día, cambiamos el ángulo de la información. ¿Por qué? Porque mañana va a haber un plenario de comisiones en el cual van a tratar un tema muy importante que tiene que ver con un protocolo de detección y protección de los niños y niñas y adolescentes contra el abuso sexual. Así que es un tema muy interesante que José nos va a explicar en unas placas, a ver en qué consiste este tema. Bueno, sí, así es, Lu. Mañana, 12 de septiembre, a partir del mediodía, bueno, se van a reunir las comisiones de familia, niñez y juventudes que preside la radical santacruceña Roxana Reyes, y de asuntos cooperativos mutuales y de organizaciones no gubernamentales que preside el radical también entrerriano Jorge Vara, para tratar un proyecto de ley por el cual se crea un protocolo de protección y detección de abuso sexual contra niñas, niños y adolescentes en aquellos ámbitos donde se desarrollan sus actividades. Esta es una iniciativa, lo veremos en la próxima placa, que es un proyecto que tiene media sanción del Senado desde el 10 de diciembre de 2021 y que apunta a crear un protocolo de prevención contra el abuso sexual infantil en diferentes ámbitos donde asistan niñas, niños y adolescentes. José, te hago una consulta antes de continuar con esto. Teniendo en cuenta que es un tema que tiene media sanción por parte del Senado, no recuerdo si en el reglamento establece que tiene que pasar un tiempo considerable o prudencial para que la próxima Cámara lo trate o pierda un estado parlamentario. ¿Qué pasa cuando ya un proyecto tiene media sanción en una Cámara y tarda, por ejemplo, 2 años en tratarse en la otra Cámara? Ni que lo hubiéramos ensayado, porque justamente atendiendo esto, que varias veces lo hablábamos justamente al aire en respecto de los que pierdan cuando llegan, pierden estado parlamentario. Entonces a mí me llamó la atención por el año. 10 de diciembre de 2021.
tiene, entonces hoy justamente estaba consultando a ver si no había perdido estado parlamentario porque tenía la referencia de que justamente era este proyecto de la senadora María Belén Tapia de Santa Cruz Radical. ¿Qué es lo que pasa en esos casos? La ley es la ley 13.640, la que establece el tema de la caducidad de los proyectos de ley. Ajá. Entonces, cada proyecto de ley dura, sin que se trate, dura el año en el que se presenta y un año más. O sea, si vos presentás hoy... Pero ese criterio es para, estamos repasando el Sí, reglamento no, en está vivo, bien, porque pero siempre viene bien, estas cosas también es informar, porque de esta manera estamos contando cómo funciona el reglamento de la ejercer Cámara de Diputados, docencia. que para eso estamos también, cómo funciona la Cámara. ¿Ese dato tiene que ver para proyectos en comisión o proyectos que ya están sancionados por una Cámara y no por la otra? No estamos hablando de cuando se ha sido sancionado. Lo que pasa es que, y que dice la ley, todo proyecto de ley sometido a la consideración del Congreso que no obtenga sanción en una de sus cámaras durante el año parlamentario en que tuvo entrada el cuerpo o el siguiente, se tendrá por caducado. ¿Qué es lo que pasa? Hoy, este proyecto se presentó el 2021, en septiembre de 2021 se presentó. Obtuvo la sanción en diciembre de 2021. Hubiera funcionado todo sin sanción, olvidémonos de sanción, en 2021 transcurría todo el año y transcurría el siguiente. Sí. O sea, transcurre el año en el que se presenta y el siguiente. Si no era tratado, de comisión. No, con dictamen, el dictamen no importa, no lo habilita a nada el dictamen. Si no es sancionado, ya no tendría estado parlamentario. Como tuvo una sanción, entonces gana un año más. Claro. Entonces, este proyecto lo rescatan justamente, por eso mencionaba el hecho de que eran Roxana Reyes y Jorge Vara, dos diputados del radicalismo, justamente tratan de un proyecto que se aprobó de manera unánime en la Cámara Alta, y bueno, y lo traen justamente porque el 10 de diciembre pierde estado parlamentario. Claro, o sea, la regla sería cuando ya tiene, pasando en limpio, ¿no? Cuando ya tiene media sanción por parte de una de las cámaras, es ese año, indistintamente si se haya aprobado en enero, en julio o en diciembre, es ese año más el año siguiente, y en el caso de tener una ya sanción, se le agrega un año más. Que fue el 2023, entonces. Exactamente. Por eso ganó, llegó con vida hasta ahora. Todavía está vivo. Todavía está vivo, pero si no lo sancionan, ¿y qué pasa? Es un proyecto que va a pasar por un plenario de las comisiones estas de, entonces decíamos, de familia y la de asuntos cooperativos. Y aparte, José, es un tema que está muy vigente. Recordemos lo que pasó con el tema del caso Lucio. Sí, que Lucio fue un niño que fue brutalmente asesinado en manos de su progenitora y la pareja, pero también antes, al parecer, había sido denunciado por, digo al parecer porque no recuerdo bien si la justicia llegó a imputar a la madre y a la pareja por abuso sexual. Sé que habían denunciado, pero no sé si llegaron a imputar por abuso sexual, no estoy segura. Pero bueno, eso no quiere decir que no haya habido una denuncia contra la madre y la progenitoria de Lucio de posibles abusos sexuales que vivía Lucio cuando estaba con vida. Bueno, así como Lucio, hay un montón de otros niños, niñas y adolescentes que sufren el tema del abuso sexual, ya sea por sus propios progenitores, por personas conocidas dentro de su núcleo familiar. Entonces, es un tema muy importante de abordarlo, ¿no? Por eso se lo rescata. Ese proyecto, si tiene, es muy probable que ya tenga, porque por eso no hay invitados para esta reunión, se va a tratar de pasar a la firma y se le va a poner presión a la Comisión de Presupuestos porque ahí tiene que, me fijé especialmente a ver por qué comisiones tenía que pasar y Presupuesto tiene que darle el dictamen final para habilitarlo para que llegue al recinto, si no va a perder estado parlamentario. Este proyecto que se aprobó de manera unánime. Vamos entonces a la siguiente placa que dice que el texto que establece toda institución, organismo o establecimiento deportivo, social, recreativo, educativo, religioso o de cualquier otra índole, público o privado que tenga a su cargo e involucre en sus actividades a niñas, niños o adolescentes, debe disponer de un protocolo de prevención y detección del abuso sexual contra niñas, niños y adolescentes, homologado ante la Autoridad de Protección de los Derechos de las Niñas, Niñas y Adolescentes que corresponda. Vos citaste un caso emblemático, como es el caso Lucio, y que justamente, bueno, hubo un montón de controles que tendrían que haber tenido. Yo creo que en el caso de la escuela tiene protocolo, entiendo.
Los clubes no tienen protocolo. En realidad necesariamente. se dan dos situaciones, José, ¿no? Por un lado está el tema de que, imagino que a través de un protocolo establece una cierta capacitación para todos aquellos, por ejemplo, en un club recreativo, los profesores que lleven adelante las actividades dentro de ese club, en una institución religiosa, donde sea lo que nombra el proyecto. Lo importante es capacitar justamente a ese adulto responsable que está al frente de un grupo de niños, niñas y adolescentes para que pueda detectar a través de qué cosas, de la conducta, de alguna señal en el cuerpo, ¿no? De alguna manifestación, de las palabras que pueda llegar a decir ese niño y adolescente, o sea, y cómo ese adulto se da cuenta cuando está capacitado para poder detectar eso. Entonces, por eso la importancia de los protocolos de detección. Como decía José, yo la verdad que dudo también que la escuela a la cual iba Lucio no tenga este protocolo de detección. Es raro. Y ahí se abre otra cuestión también, José, que siempre es importante remarcar y hacer hincapié cuando se habla de este tipo de tema, que cuando hablamos cuando tomamos conocimiento de que algún adulto está cometiendo algún tipo de delito contra un niño o adolescente, o también como pasa en los casos de violencia de género contra la mujer, hay que recordar de que en nuestro país existe la posibilidad de hacer una denuncia bajo la reserva de identidad. Porque muchas veces pasa esto, de que quizá el profesor, la maestra, o sea, se da cuenta de que ese niño está siendo abusado, está siendo golpeado, y no quiere intervenir, no se quiere meter porque luego no quiere tener consecuencias o problemas con los familiares, que de hecho después del caso de Lucio pasó que una maestra había denunciado el caso de otra niña del establecimiento que venía con síntomas como que demostraban algún tipo de abuso, de violencia, y la madre de esa niña vino a tomar represalia contra la maestra. Entonces se dan estas dos cuestiones. Por un lado, la capacitación, el protocolo para que el propio profesional pueda notar e intervenir, y por otro lado recordar también que tenés la posibilidad de hacer la denuncia bajo la reserva de identidad. Entonces ponés en conocimiento de la autoridad, pero te resguardás de que luego los familiares no tomen represalia contra vos, que sos quizás la maestra que está al cargo de ese aula donde están todos esos niños, niñas y adolescentes, ¿no? Claro, y justamente uno dice los protocolos, a veces el sentido común actúa. También, sin necesidad de protocolos, pero leía a días pasados, a propósito de este tema de la cuestión de los abusos, un caso emblemático de un chico que lo había, la maestra se dio cuenta a través de los dibujos que hacía. No voy a describir los dibujos, sí. Pero en uno les preguntó, ¿y este quién es? Este es mi papá. El dibujo era muy sugerente que tenía. ¿Y este soy yo? Decía. De hecho, eso es lo que se utiliza, José, en la cámara Gesell. En los juzgados de familia, cuando se toma intervención, cuando se sospecha de se está investigando algún delito, presunta violación, abuso contra un menor de edad, los psicólogos que integran la cámara Gesell, que son como auxiliares de la justicia, se dan cuenta a través de los dibujos que realizan los niños, niñas y adolescentes. ¿Es así? Y aparte, bueno, en este caso, el chico le mandaron a llamar a la madre. El padre estaba separado y bueno, finalmente la madre descartó absolutamente que pudiera ser verdad lo que el chico estaba diciendo, y en cámara Gesell contó las aberraciones que hacía el chico que no quería ir a la casa del padre. Claro. Justamente, bueno. Claro, porque también esos chicos muchas veces son amenazados y son inducidos, no inducidos, sino que son amenazados por ese adulto que está cometiendo algún tipo de abuso contra ellos. Entonces es muy difícil también de que ese niño quizá cuente a viva voz o de manera tan fácil lo que le hace otra persona, y lo manifiestan con su inocencia a través de los dibujos. Y para eso existen justamente estos protocolos de actuación, ¿no? Así es, sí, totalmente. Bueno, veamos entonces, este proyecto que ya tiene media sanción dice que la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia, conjuntamente con los organismos provinciales de protección de derechos, en el marco del Consejo Federal de Niñez, Adolescencia y Familia, adoptará las siguientes medidas, y entiendo que esto va a tener que ser, si es ley, va a tener que ser recibir la adhesión de las provincias por la intervención de organismos provinciales. Si no, no puede una ley ordenarle a los organismos provinciales pasar por sobre la potestad de las provincias. Establecer, por ejemplo, los requisitos mínimos de los protocolos, determinar el plazo en que los sujetos alcanzados deberán dar cumplimiento a lo establecido, poner a disposición de las instituciones material informativo, capacitaciones, asesoramientos, modelos de protocolo y otras herramientas que estime pertinentes para la confección e implementación de los protocolos.
Veamos algunos más. Brindar criterios de adecuación a las instituciones alcanzadas, establecer los mecanismos de control y diseñar una campaña que tendrá como objeto de la difusión y concientización respecto de esta problemática y de los programas, normas y políticas públicas de cualquier índole encaminadas a combatirla, con expresa referencia al protocolo que se crea por la ley. Dice también que tiene que salvaguardar los datos personales y la intimidad de los niños. Esto es bastante obvio. Involucrados, y garantizar el interés superior del niño. Esto es otra de las cosas que tiene. Es un proyecto muy cortito, son apenas cuatro artículos. Veamos también la próxima placa. Bueno, justamente este tema fue reflotado y a partir de ahí se acordó, bueno, vamos a llevar este proyecto que ya tiene... ¿Se acordaban que tenía plazo, que está por caducar este proyecto? Claro, justamente, porque en ese caso muchas veces el autor de un proyecto se siente como que, bueno, es un poco el padre de la criatura, pero le hace un seguimiento a esa iniciativa, y antes que pierda estado parlamentario, imagínate lo difícil que es lograr la media sanción. Pero después, si lo dejas ahí, se muere. Bueno, porque recordemos que no es solamente que pierde la media sanción, sino que también en el caso de perder la media sanción tiene que volver otra vez a esa Cámara, pasar por comisión, pasar nuevamente por el Senado para volver a diputados. Y eso lleva tiempo, mucho tiempo. Mucho tiempo, y bueno, y esto es un proyecto interesante para su aprobación. La semana pasada, fue el jueves pasado, el jueves 7, el tema fue abordado en el seno de la Comisión Bicameral del Defensor de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. En este momento está presidida por la senadora Clara Vega. Este proyecto, como es una bicameral, va alternándose entre diputados y Senado. Analizaron los estándares internacionales en materia legislativa y de políticas públicas de prevención y abordaje del abuso sexual en la infancia. Es un tema muy en boga hoy acá y en todo el mundo. Estuvo, entre otras invitadas, la directora ejecutiva de la Red por la Infancia, Paula Watcher, que brindó un informe en el que afirmó que, y veamos el dato, lo hablábamos el viernes, así cuando preparábamos lo que íbamos a hablar hoy, justamente 400 millones de niños y adolescentes son potencialmente víctimas de abuso y explotación sexual a nivel mundial. Impresionante, José. Esto es sobre los estándares internacionales en materia legislativa y de políticas públicas de prevención. De hecho, te pregunto, José, ¿fue en el contexto de esta comisión que la diputada Carrizo pidió que en el próximo debate presidencial haya un segmento dedicado exclusivamente que las preguntas indaguen exclusivamente sobre los derechos de los niñas y adolescentes que pretenden los potenciales o aspirantes a la presidencia de la Nación Argentina, que cuenten cuáles van a ser las políticas públicas que van a tomar para resguardar a una población tan vulnerable como son los niños, niñas y adolescentes, y disminuir de alguna manera todo este tema, ¿no? Estos abusos, violaciones, golpes, violencia contra los niños, y también bajar la pobreza y el hambre, porque hay estadísticas que están muy altas en la República Argentina de cuántos niños y niñas y adolescentes son pobres en el territorio nacional. Claro, y porque cuando hablamos de un debate presidencial que tiene que tratar los tópicos más importantes, bueno, el tema está muy bien hablar de seguridad, hablar de salud, de dolarización y todas esas cosas, que existen más de 200 países en el mundo que solamente 2 lo hicieron, y decís, dale. Pero hablemos de la niñez también. Por eso, sí. Hay que hablar de este tipo de ejes, ¿no? Niñez, salud, educación, seguridad, pero no de cosas que simplemente hacen... Seguramente amerita un espacio, un segmento de ese debate. Y cuando hablamos, repito, son 400 millones potenciales, o sea, no es que implica que 400 millones de chicos en el mundo, que es un montón, estarían sometidos a abusos, sino que son potencialmente. ¿Por qué potencialmente? Porque las causas que pueden provocar ese tipo de situaciones son la pandemia, o sea, cosas inéditas que ha vivido en muchísimo tiempo, como la pandemia, las guerras. Hoy está la guerra en Ucrania, hay denuncias terribles de abusos de los que están siendo sometidos los chicos ucranianos, que están inclusive en muchos casos siendo expatriados hacia Rusia. Justamente escuchaba que es una de las demandas de Ucrania. Los desastres naturales son elementos que pueden provocar esta situación por la migración que se puede dar. La situación de la niñez migrante a nivel global, por ejemplo, los chicos que van, por ejemplo, que migran desde
desde Sudamérica, Centroamérica a Estados Unidos, por ejemplo, y que tiene que atravesar selvas, situaciones muy generadoras de vulnerabilidad para los chicos. Sin duda. Y bueno, respecto de la violencia sexual, dijo Walter que se trata de un tema complejo, multicausal, multidimensional, que se encuentra oculto a plena luz. Esta es la metáfora que utilizó y la verdad es eso. Al señalar que es una problemática que aún no se manifiesta en la misma medida que sucede. Justamente, el 73% de los países recopilan datos sobre la prevalencia y comprenden el problema. O sea, en este caso las estadísticas, de las que nosotros no somos tan afectos en la Argentina, pero son claves para dimensionar los problemas. Imagínate la cifra negra, siempre digo yo, de aquellos casos que nunca llegan a conocimiento de la autoridad porque nunca se denuncian, ya sea por vergüenza, ya sea por amenaza, por extorsión, por sea cual sea el caso. O sea, los datos surgen de los casos conocidos, que se dan a conocer por una denuncia, ya sea por cualquier adulto que intervenga, porque ese niño o niña da a conocer que está pasando por una situación así, pero la cantidad de niños que crecen bajo una situación de abuso, de violencia, y que nunca hablan, nunca cuentan, hasta que se hacen adultos mayores y dicen, a mí me pasó cuando tenía 5, 6, 10, 12 años que viví una situación. Entonces imagínate cuánto más será esa cifra en realidad, ¿no? Porque esa cifra se maneja por los casos que se dan a conocer, pero ¿cuántos casos hay en el mundo que no se dan a conocer nunca? Así es, sí. La última placa, para poder abordar la violencia en la niñez se necesitan dos ejes, nos dicen, la prevención y teniendo buenas leyes, y la respuesta teniendo servicios de apoyo y recuperación. Dice Walter que en materia de legislación, esto es una buena señal, en materia de legislación estamos en la Argentina por encima de la media regional y global. Esto es la parte del vaso medio lleno. O sea, y por eso, porque vos decías recién, ponías el caso, el ejemplo del uso de Dupuy, y bueno, hubo una legislación. De alguna manera, el Congreso se mueve bastante. En materia de legislación estamos avanzando en ese sentido. Ojalá que podamos avanzar con esta ley. Sí. Y nos caracterizamos por tener un buen marco normativo de protección de las niñas, niños y adolescentes, y además adherimos a todas las convenciones internacionales en la Argentina. Y estaba viendo, por ejemplo, el tema de abuso sexual, buscando a ver cuál era el proyecto en cuestión que tanto que iban a tratar este martes, perdón, y encontraron un montón. Hay como 300 y pico de proyectos que dicen sobre abuso sexual en las dos cámaras. No solamente en los últimos años, de una buena parte. Fíjate, José, que también ahí está muy buena esta aclaración, porque vos podés tener las mejores leyes del mundo y podés tener las leyes más completas y las más integradoras y las más inclusivas. Pasa lo mismo con las leyes de alcohol cero, por ejemplo. Pero si no tenés políticas públicas ni presupuesto para implementar esas leyes, es lo mismo que nada. Por eso este proyecto, cuando reciba dictamen ahí, esperemos que presupuesto lo trate rápido, así lo deja listo para el recinto. Bueno, llegamos entonces a la primera mitad del programa. Llegó el momento de hacer un pequeño corte. Quédense con nosotros, que en minutos nada más volvemos con más resumen de noticias parlamentarias. ¿Cómo andan? Bienvenidos, bienvenidas. Aquí estamos en la tercera edición. Justamente en el proyecto nuestro que hemos presentado, colocamos esta idea, ¿no?, del impuesto a la vivienda ociosa, porque entendemos que el incentivo fiscal no es más que seguir llenando los bolsillos de los especuladores inmobiliarios. Seguro, medidas imprescindibles a la hora de compensar los efectos de la devaluación y sobre todo los efectos de la suba de precios, que casi fue inmediata, del 100% sobre, no de la devaluación del 20, sino del 100 sobre los productos. Entonces, bueno, me parece necesario. DTV, tercera edición, de lunes a viernes. Comenzaron las clases y está todo listo. Las ganas de aprender y ganas de enseñar. Yo también estoy lista. Estoy listo para hacer nuevos amigos y amigas.
Estoy lista para ponerme en el lugar de los demás. Estoy listo para decir no a los apodos ofensivos y a decir que no cuando algo no me gusta. Estamos listos y listas para decir Bullying. En mi aula no tenés lugar. Argentina contra el bullying. Punto Género, lunes, 23 horas. Este es el gasoducto Presidente Néstor Kirchner. Una obra de escala mundial realizada en tiempo récord, que unirá la energía de Vaca Muerta con todo el país. Innovaciones, tecnología, cientos de kilómetros de acero y miles de trabajadoras y trabajadores. Esta megaestructura alimentará la llama del país, uniéndonos con nuestros seres queridos, acelerando la economía, ahorrando divisas, con desarrollo, con federalismo, con soberanía y orgullo. Gasoducto Presidente Néstor Kirchner. Mueve energía, mueve al país. Ellos son tu voz en la tercera edición. DTV, el periodismo en el Congreso. Para ser grande un país hay que vencer desafíos que parecen imposibles. Por ejemplo, llegar a lugares que antes eran inalcanzables. Porque todos los destinos se alcanzan cuando la ruta es el esfuerzo. El mismo esfuerzo que nos lleva a ganar nuestras propias batallas. Hasta que un día la victoria llega y nos lleva en andas. El futuro se vuelve presente si alcanzamos nuestros logros. Esos logros con los que día a día hacemos una Argentina mejor. Ellos son tu voz en la tercera edición. DTV, el periodismo en el Congreso. Alcanzamos el Producto Bruto Interno más alto de los últimos 5 años, con un crecimiento del 5% en 2022. Y detrás de ese dato, seguimos creando empleo en cada rincón de la Argentina. Continuamos con el resumen de noticias parlamentarias y en el día de hoy en el Salón Delia Parodi se desarrolló una actividad, podríamos decir un seminario de asistencia social donde estuvieron como disertantes la presidenta de la Cámara de Diputados Cecilia Moró, también el diputado Daniel Arroyo en conjunto con Ana Arias, que es la decana de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA. También estuvo la profesora Adriana Clemente, que es una profesora de la UBA, y la secretaria de Extensión Universitaria de la Universidad Nacional de San Juan, Laura Garcés. Estuvieron hablando sobre distintos temas que tienen que ver con la asistencia social por parte del Estado. Podríamos decir que fueron 3 ejes de análisis, ¿no? Que tiene que ver con los derechos, el bienestar social, la justicia social, la importancia y el impacto que tiene la asistencia social por parte del Estado en las vidas de las personas. Hizo un repaso de lo que fue la ley de la UH, la ley de las moratorias, por ejemplo, y de hecho Cecilia hizo referencia a que ella, desde que está como presidenta de la Cámara de Diputados, sancionó más de 20, en realidad colaboró en el tratamiento y la sanción de más de 20 leyes que tienen un fuerte contenido social, que de hecho, ¿te acordás, José, que en las placas de José estuvimos haciendo un repaso de todas esas leyes que fueron sancionadas bajo la presidencia de Cecilia Moró? Y que nos llevó varios días, 3 días por lo menos. Eran más de 20 leyes. Sí, así es. Sí, tendría que repasar, a ver cuáles eran. Seguramente acá lo debo tener el detalle, sí. Pero sí, eran leyes que a lo largo de, recordemos, un año sí. Se habían sancionado durante... Y que las características que tuvieron esas normas fue
como se está legislando en función del consenso de que pueda reunirse para reunir el quórum y todas esas cuestiones, bueno, fueron leyes aprobadas con amplias mayorías. Así es, y entre algunos dichos que dijo hoy Cecilia Moró, que por ejemplo las mejores leyes se construyen de afuera para adentro, esa es la importancia que tienen las leyes con contenido social. También dijo que le toca presidir una Cámara en un contexto bastante complicado, una Cámara muy compleja, ¿no? Por todo este tema de que ninguno de los gobiernos, ni el de Mauricio Macri, ni este gobierno, tiene la mayoría dentro de la Cámara, que es el arte de gobernar en minoría, que es el arte de los acuerdos, más que nada para poder tratar ciertos temas en el recinto, tener los votos necesarios para llevarlos adelante. Bueno, dijo que luego de 40 años seguimos discutiendo temas sobre emergencia alimentaria. Habló sobre el tema de la UH, las moratorias, que busca a las personas poner en una misma situación de igualdad. Y poder tener mejores leyes, pero si no, es un poco lo que decíamos hoy, ¿no? Que uno puede tener las mejores leyes, pero si no tenés este tema de las políticas públicas ni el presupuesto para poder implementarlas y ejecutarlas, es muy difícil realizar realmente un cambio en la realidad, ¿sí? Y bueno, y quien estuvo hablando también en el móvil con nosotros en la previa de este seminario de asistencia social es el diputado Daniel Arroyo, que decía lo siguiente. Es un seminario que se hace en conjunto con el ICAP, donde el tema central pasa por las políticas sociales y los tres temas determinantes acá son pobreza. La Argentina tiene 40% de pobreza, más del 50% en los niños. Claramente eso requiere repensar, revisar políticas y encarar otras leyes. Desigualdad, ha aumentado la desigualdad, se ha aumentado la distancia entre los que más tienen y los que menos tienen en la Argentina. La desigualdad tiene que ver con la ñata contra el vidrio, con un montón de gente que no llega, no le alcanza. También se trata de hacer leyes y debates. Vienen representantes del ámbito académico. Y finalmente el otro problema para mí clave, que es la vulnerabilidad. Mucha gente que no está en situación de pobreza, pero que está agarrada con alfileres, que no le alcanza, que no llega, porque alquila, porque la tiene difícil. Son los tres conceptos que se va a trabajar. Es una formación que viene haciendo el ICAP y la idea es poder ayudar, sobre todo, a ver qué leyes hacen falta para ayudar a que esto mejore. El diputado Daniel Arroyo hacía referencia a tres ejes de debate que tiene que ver con la pobreza, la desigualdad y la vulnerabilidad, que fueron un poco los ejes sobre los cuales se desarrolló este seminario de asistencia social, que estuvo principalmente abocado en lo que es las cuestiones de derecho, las cuestiones de bienestar y el tema de justicia social. También estuvo hablando quién era, habíamos dicho Cecilia Moró, Daniel Arroyo y también la decana de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA, que también estuvo expresando desde el punto de vista normativo como el tema de hay muchos derechos esenciales que están garantizados en la Constitución Nacional y por eso tienen un rango constitucional que todos los estados, el Estado argentino sobre todas las cosas, debería velar para el cumplimiento de esos derechos. Ya, imagínate, derechos consagrados en el 53 y que hoy en día, siglo XXI, año 2023, sigamos discutiendo que hay que garantizar este tipo de derecho y normativa y la verdad que hay cosas que no se estarían haciendo del todo bien, ¿no? Así es, sí. Bueno, y quien también estuvo hablando es el diputado Daniel Arroyo, que hablaba sobre el proyecto Emplea mi Pyme y decía lo siguiente. Entiendo que se va a aprobar en la comisión y que debería venir rápido al Congreso. Te permite tres cosas, que es parte de lo que has planteado. Una es que la empresa, la pyme, que tiene un trabajador en negro, no formalizado, que tiene que ver con el mundo de los talleres, de los comercios, de los pequeños emprendedores, pueda blanquearlo sin costo, sin tener que pagar todo lo que le implicaría en términos de pagos por no haber cumplido en su momento. Una. Dos, la posibilidad de incorporar y tener baja de aportes patronales, incorporar a una persona. Y tres, que el que tiene un plan social mantiene el plan social y entra a trabajar durante 12 meses. Es decir, yo tengo un plan social, entro a trabajar en el taller de la vuelta, me pagan lo que corresponde, el sueldo de convenio y además tengo el plan social durante 12 meses para hacer un empalme, un puente entre una cosa y otra. Es lógico, es absolutamente lógico, es un instrumento para mí válido. Yo entiendo que se va a aprobar rápidamente, entiendo que es una sesión informativa la que es esta semana, pero que rápidamente se va a aprobar y debería venir al recinto. A cualquier gobierno, de cualquier signo, le va a servir este mecanismo que le da aire a las empresas para desarrollarse y al que tiene trabajadores en negro poder blanquearlo sin un costo adicional. Bueno, este es un tema que ya lo estuvimos comentando un poco al principio del programa. Tiene como tres ejes importantes, como decía el diputado Daniel Arroyo, ¿no? Por un lado,
ser como un puente, un articulador entre los planes sociales y el empleo formal, porque la persona que cobra un plan social va a poder mantener ese plan social a lo largo de 12 meses, a la vez en paralelo que tiene un empleo formal. Por otro lado, una condonación, un perdón de todas las multas o las cargas que tenga el empleador, e incluso los delitos penales en los cuales haya recaído por haber tenido trabajadores en negro durante cierta cantidad de tiempo. Y por otro lado, va la baja de contribuciones para que los propios trabajadores, los propios empleadores puedan tomar nuevos ingresos, nuevas fuentes laborales y los puedan poner en condiciones de estar en una situación de regularizada, ¿no? Porque esto tiene distintos beneficios, podríamos decir, José, ¿no? De alguna manera le das la posibilidad a ese trabajador que tenga un empleo en blanco, que tenga una RT, que tenga una obra social, y también formalizás el puesto de trabajo, ¿no? Porque uno de los principales problemas que tiene la Argentina es el empleo informal, el trabajo en negro, por distintos factores. Uno por falta de trabajo, otro porque las personas que cobran un plan social no quieren tener un empleo en blanco para no perder este plan social. Entonces, de alguna manera, con este proyecto venís a paliar un poco esa situación y también te ahorras un problema futuro de tener que sacar futuras moratorias previsionales por todas aquellas personas que no hicieron los aportes necesarios por haber estado durante muchos años en una economía informal. Bueno, te ahorras ese tema también, ¿no? Sí, totalmente. Y digamos que este es un proyecto que apunta justamente desde su nombre, desde su título lo establece, MIPYMES. Sí. Es para micro, pequeñas y medianas empresas. Es una iniciativa muy ponderada, que aclaramos, yo había dicho que iba también a la legislación de trabajo, no, va solamente a la Comisión de Presupuesto. Ahí la intención, justamente lo dijo el diputado Carlos Heller la semana pasada acá en Diputados TV, él dijo que la intención era a dictaminar en la misma jornada, o sea, esto es una reunión informativa, que sea una informativa no establece que no se pueda dictaminar. Lo que tiene que ser es hoy estamos docentes, hoy una reunión informativa de comisión puede hacerse sin necesidad de tener quórum, pero para dictaminar tiene que haber quórum y en ese caso, bueno, esa es la intención de avanzar con eso para apurar su tratamiento en el recinto. Y llegó el momento de escuchar la palabra del diputado nacional Eber Pérez Plaza, que hablaba sobre los posibles temas de una próxima sesión. Veamos qué decía. Yo creo que sí, yo creo que va a ser una realidad la sesión del 19. Nosotros ya estamos trabajando para eso. Tenemos una comisión de industria en estos días también que se va a dictaminar la promoción de la ley de calzados, en donde es una industria nacional que queremos tonificar y legislar para darle un marco normativo y de sustentabilidad en el tiempo. Y también yo creo que universidades va a ser una realidad. Vamos a tratar de meterlo, porque yo siempre digo que la educación transforma la realidad de nuestra República Argentina, y una universidad más, independientemente de donde toque, es muy importante. Una universidad más, el crecimiento, el mensaje que estamos dando en estos tiempos políticos, que es muy importante la creación de universidades públicas, en donde hay debates de privatización encubierta de la educación y demás. Entonces yo creo que es muy importante que nosotros llevemos al recinto la educación pública y de calidad, y dando una señal clara hacia dónde queremos seguir nosotros orientando la educación de nuestra República Argentina, entendiendo que es una herramienta que le da posibilidades y oportunidades a todos. Creo que ese es el sendero y hacia donde tenemos que ir trabajando. Bueno, lo veíamos entonces al diputado poniendo en agenda para el temario el tema de creación de universidades, claramente, ¿no? Hablando del tema de la educación pública, un tema que ya lo venimos tratando y analizando también hace bastante tiempo, porque es un tema que intentó meterse, de hecho que se metió en el temario de las dos últimas sesiones el año pasado, pero luego por falta de quórum esas sesiones no se pudieron llevar a cabo, y hoy está como la tentativa ahí de la creación de nuevas universidades nacionales en la provincia de Buenos Aires, en Entre Ríos y en Córdoba, pero universidades especializadas en determinadas temáticas. Eso es lo bueno, importante resaltar y remarcar, ¿no? ¿Qué es lo que dicen respecto de esa posibilidad de esa sesión del 19? Junto por el Cambio dice que si está ahí el tema del blanqueo, no van a dar quórum. Ese es el tema. Y la intención oficialista era... O sea, la oposición no quiere tratar el tema del blanqueo. No quiere tratar el tema del blanqueo. Hay otras cuestiones que rechazan, pero entonces empezamos a indagar en los bloques del medio, a ver aquellos bloques, porque suele pasar que Junto por el Cambio no te da quórum,
Pero lo conseguís con los otros bloques más pequeños de las provincias. Así es, sí. Entonces, bueno, el tema era, hay desde otras bancadas dicen, bueno, no tiene que ser un temario que esté vinculado con cuestiones electorales. Por ejemplo, ponen reparos a blanqueo, tampoco ellos quieren. El tema universidades, las 8 no. Ajá. Algunas. Solo la mitad. ¿Pero qué tema no es electoral? Entonces, con ese criterio no van a tratar ganancias, no van a tratar tema de las contribuciones patronales. Ganancias dice que sí. Eventualmente el tema del proyecto que se... Ahí está el tema, ¿no, José? Que no tendrían que tratar los temas si son electorales o no, sino lo que hacen a la necesidad de la gente. Alquileres, por ejemplo, sin ir más lejos. Alquileres dicen que sí, que si viene con gusto lo tratan, si vuelve con modificaciones. El tema del calzado, la industria del calzado, promoción de la industria del calzado, que es una cuestión que van a tratar este miércoles. Van a tratar de darle dictamen este mismo miércoles. Dicen que eso necesita más maduración para no llevarlo al recinto. Pero bueno, están dispuestos a tratar algunos temas sí, algunos temas no. Y bueno, veremos en todo caso qué es lo que termina sucediendo en esta reunión, que está prevista, o el oficialismo está trabajando para el 19, a ver si lo logran consensuarlo, pero necesitan, como siempre decimos, necesitan el número para el quórum y el número para las leyes que van a llevarlas, a aprobarlas. Nadie va a una sesión llevando temas que después no lo puede aprobar. Y retomando un poco el tema que estuvimos charlando hace minutos nada más de este seminario de asistencia social, quien estuvo hablando como disertante es Cecilia Moró, algo que ya lo dijimos, y también estuvo en una nota con nosotros la decana de la Facultad de Ciencias Sociales, y vamos a ver en un compilado, si te parece, José, a ver de qué se trató este tema. Me parece que hay que lograr de alguna manera integrar la legislación existente para poder de alguna manera interactuar en ese sueño que tenemos todos los argentinos, que es el de construir una patria con mayores niveles de inclusión y con una premisa que no se discuta, que sea la de crecimiento con desarrollo y la de siempre el sueño de una movilidad social ascendente. La idea de justicia social ordena varias cosas, pero entre ellas ordena una forma de estar juntos, una forma de ser sociedad, y esa sociedad se vincula con esa forma, es una forma específica de pensar la relación entre derechos y obligaciones. Es una forma de pensar que una sociedad que protege a sus miembros, una sociedad que puede pensar formas de derechos, implica también formas de obligaciones, principalmente estatales, pero también del conjunto de la comunidad, para poder garantizar otras formas de estar juntos. Yo los invito a que sigamos trabajando esta temática. Este congreso está siempre con las puertas abiertas para construir consensos y proyectos que tengan que ver con esta temática, y también los invito a militar, a trabajar, a pensar y a construir un país donde la salud no sea un beneficio de algunos pocos, la educación sea para todos y la justicia social sea más que una consigna, sea realmente una premisa que tengamos para construir un Estado y una Argentina más solidaria. Ahí veíamos a la presidenta de la Cámara de Diputados hoy como disertante, entonces, en este seminario de asistencia social y, bueno, de alguna manera resaltando también desde que es presidenta de la Cámara, ella ha colaborado y trabajado en que los distintos temas que se trataron en sesiones y también en comisiones tengan un gran contenido social, y por eso más de 20 proyectos fueron aprobados bajo la presidencia de Cecilia Moró, que tienen un fuerte contenido social. José, antes de terminar el programa, ¿crees que hagamos un repaso de lo que es la agenda para esta semana? Sabemos que mañana, día martes 12, tenemos ahí la Comisión de Familia, Niñez y Juventudes, Asuntos Cooperativos, Mutuales y Organismos No Gubernamentales, protocolo, proyecto de ley por el cual se crea un protocolo de protección y detección de abuso sexual contra niñas, niños y adolescentes en el ámbito donde desarrollan sus actividades. Bueno, es un poco el tema que José estuvo explicando en unas placas. Días miércoles, tenemos varias comisiones ese día miércoles. Arrancamos a las 10 de la mañana con la Comisión de Análisis y Seguimiento de Normas Tributarias y Previsionales. Fueron invitados el doctor
Carlos Folco, la doctora Teresa Gómez y el doctor Daniel Malvestiti, quienes expondrán sobre ideas para una reforma tributaria integral. Este es un tema, una comisión impulsada por el diputado nacional Martín Tetaz. Sí, así es. Tuvo ya una reunión hace un mes, más o menos, sobre el mismo tema, y va a tener la semana que viene otra reunión sobre el mismo tema. Ahí está, tenemos otra comisión, también día miércoles 13:30, Comisión de Industria, Legislación del Trabajo, Presupuesto y Hacienda. Es un plenario de comisiones. Régimen, crece el régimen de promoción de la industria del calzado y su cadena de valor. También es un tema que lo habíamos hablado ya en algún programa en su momento. Es un proyecto de la diputada Constanza Alonso, sí. Y bueno, tiene intención de dictaminar rápidamente el oficialismo. Así es, y a las 15:30 el día miércoles, Comisión de Presupuesto y Hacienda, invitados, proyecto de ley de fecha 7 de septiembre del 2023, mediante el cual se crea el programa de generación y fortalecimiento del empleo argentino, empleo MIPYME, que es el tema que estuvimos charlando. ¿Y qué comisión no anunciamos? ¿Cuál? La Comisión de Presupuesto, que la pusimos en duda el viernes pasado. Qué raro que no llegó todavía. ¿Qué pasó? El 21 se hace. Así es. Bueno, llegamos al final del resumen de noticias parlamentarias. Nos volvemos a encontrar mañana, como todos los días. Que tengan una buena jornada. Chau.